todo está muy vinculado y relacionado. Y si no, acordate lo que pasó con esa investigación de la mafia de los medicamentos, los nombres que figuraban en la investigación de Zanola, la mafia de los por medicamentos y las implicancias que tuvo la mafia de los medicamentos. Bueno, ahí estaba Ibar Pérez Corradi. Está bien, pero la información que vos decís que él tiene. Que Es está muy buena la anunciando información que defensa. tiene. La defensa está anunciando, yo voy a hablar, está diciendo Pérez Corradi. Bien. Va a decir, el autor intelectual de la masacre no fui yo, fue fulano. No. O en el negocio de la Federina estaban Zanola, Aníbal Fernández, Granero, le daban guita a la política producto de la Él de Efedrina. lo que menos va a hablar es de los muertos. Por eso, va a ir por el lado del Sí, negocio. obvio, por supuesto que No, sí. eso es lo que estoy Y diciendo. de hecho creería Estoy de que acuerdo le con mandó vos. un mensaje de voz ayer a un colega de ustedes, a Heblum, no sé si lo escucharon, Sí. donde hace hincapié en un programa que se hizo en su momento donde se hablaba de los precursores químicos. Claro. Como si parte de lo que pueda llegar a decir nos estuviera dando la pista que va por ese lado. Ah, bueno. ¿A vos te parece que la cantidad de efedrina que entró a la Argentina, desmesurada, comparándola con cualquier país del mundo, no se podría haber fabricado tantos medicamentos antigripales con la efedrina que entró a la Argentina en esos días? Porque si no, todos nos tendríamos que haber tomado 1,5 kilos de efedrina antigripales junto. por día. Sí. Era claro que tenía un fin. Un negocio. Y hubo también hubo alguien que hizo como que no veía que eso estaba sucediendo. Y ese alguien que hizo como que no veía no es que estaba distraído, es que conocía Y Pérez a los señores Corradi que va a la hablar traía de eso China. porque es parte la de ese efedrina negocio. venía de China y había alguien que la dejaba entrar. Disimulada como Está pólvora, claro, ¿no? no era que Pérez Corradi esperaba el barco acá en No, Uruguay tenía y lo traía nexos en una para que esto lancha. pase. Entraba por el puerto. Claro. Digo, y ahí es donde juega la lógica de salir beneficiado con la ley del arrepentido. Yo te entrego esta información para que metas en cana los que tienen que ver con el negocio, el financiamiento de la campaña electoral, producto de le doy a ciertos personajes efedrina y después el retorno es con una droguería, aportes a la campaña electoral. Entonces Pérez Corradi te da toda esa información y te negocia una merma de la pena hipotéticamente. Sí, pero en el y entonces juicio. yo me pregunto... Si ¿por tenés que llegar a que eso se pruebe lo que él dice, ¿no? Y entonces yo me pregunto, si ese es el camino o entendemos que ese va a ser el camino de lo que él va a empezar a contar cuando se libere este juicio de extradición y venga Sí. para Argentina y si quiere declarar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambió ahora? ¿El simple cambio de gobierno hace que un tipo como Pérez Corradi pierda su protección y por lo tanto él sienta que existen eso que él llama mayor garantías, que ahora además encima dice que no las tiene? Porque Bueno, no termino de entender en si realidad, esa estrategia no la disculpame, termino de pero entender. yo creo que es contradictorio, porque él primero Claro. dijo que necesitaba más garantías y como que de alguna forma el cambio de gobierno daba a entender que se Y las ahora dice estaba que no dando. confía. me Ahora, pasa lo ahora dice mismo. que tiene miedo, entonces y se quiere quedar en Paraguay. Yo la verdad no sé si él se quiere quedar en Paraguay porque cree que tiene más posibilidades de escaparse. No creo que sienta miedo o de- o Pérez de- Corradi, pero no tengas ninguna duda de que está en una situación comprometida. Yo creo que, bueno, las garantías, todo procesado, todo imputado tiene derecho a tenerlas y está bien exigirlas. Creo que sus abogados han bregado por esos derechos durante mucho tiempo, aún estando en la clandestinidad y aún no siendo sujeto procesal para hacer peticiones en el juzgado, porque estando prófugo, nada de lo que presentaron los abogados pudo ser atendido válidamente, porque no es nadie cuando es prófugo. Los abogados es como que dejan de ser abogados de defensores. Pueden hablar en los medios, pero no pueden hablar en el expediente. Esa es la realidad. Bueno, y entonces vuelvo a hacer esta pregunta a todos. ¿Qué es lo que cambió? Porque hasta hace un par de horas iba a aceptar ser extraditado y entendía que porque, por ejemplo, el paraguas de la justicia federal lo iba a recibir de una manera Distinta, que especial, Mercedes. etcétera, etcétera, y ahora de pronto no. A mí me parece que debe tener que ver también con la opinión del abogado paraguayo. Yo creo que el abogado paraguayo le habrá encontrado alguna vuelta que le puede beneficiar en algún punto. Yo creería que él no está mirando el lado negativo, como puede ser, por ejemplo, un pedido de extradición de Estados A Unidos eso a te iba a Paraguay. decir, a eso te iba a decir. Claro, a mí me Porque ahí cuentan ya se que complica el un temita poco. de Estados Unidos es el que más Porque le una preocupa. cosa es que se esté discutiendo la extradición en Argentina, donde probablemente va a haber mayor resistencia en entregar al ciudadano, y otra cosa es discutirlo en Paraguay, que Paraguay le puede tocar a cualquiera, o sea, más allá de los temas jurídicos, podría aparecer Estados Unidos también ahora, argumentando que el pedido del vinculado con la causa de la oxicodona fue anterior, o algo análogo. Pero que fuera anterior no significa No que es un delito necesariamente, mayor. pero digo que ya hay una complicación, que ya lo estén pidiendo dos países. Yo creo que es un tema que debió analizar el abogado, probablemente lo analizó, no lo sé. Y en su momento, porque... ¿Ustedes no pudieron hablar con el abogado paraguayo? No. ¿Con Brum? No. Pero digo, yo comparto lo que dice Melina.
Es raro, ¿no? Ayer uno mira la nota de ayer donde habla en la audiencia y parece, ya está, ya viajo, en 5 minutos me tomo el primer avión. Que igual y estoy en tampoco era Buenos tan Aires así. para Sí, se lo declarar. esperaban estas horas ya. Llegaron, a decir, ya vuela, ya vuela. Sí, sí, que se iba a allanar. Omitiendo los pasos de la extradición, no era un delirio todo. No, incluso se llegó a manejar la idea de la expulsión, ¿no? Pero era mucho más complejo, no era tan sencillo el asunto. Por ejemplo. Bueno, porque ahí lo compararon con el caso del Chueco. Exacto. Lo compararon Claro. como que un Y el de delito Moria. menor podía dar lugar a la expulsión y automáticamente renacía la posibilidad de que la Argentina lo tome. Y otra pregunta, ¿por qué se lo detienen en Brasil? Brasil lo manda a Paraguay y no lo manda para Argentina. Porque lo buscaba la policía paraguaya. Ahí por me parece falsificación. No, te acordás los kilómetros de la triple frontera que pasó con Chueco, que te marcan un estándar de kilómetros que Y estaba vos con te lo documento podés paraguayo, traer. además. Claro, vos te Sí, lo podés traer. Pero también me llama la atención eso. Es por una cuestión La verdad de- que no sé exactamente en qué punto lo administrativa. encontraron. Yo sé que En caminar Foz. por la triple frontera, ustedes ya lo habrán probado, y había que ir un día con cámara cuidando que no se la roben. Sí, ya se hizo. Pero uno puede caminar y pasás del otro Sí. lado y no pasa absolutamente nada. Y por eso yo ayer insistía tanto con el tema de las fronteras coladoras. Hasta que no se fortalezcan las fronteras, va a seguir pasando esto. Y lamentablemente eso facilita la prostitución, la trata de personas, el tema del narcotráfico, porque son cuestiones importantísimas para aprovechar el momento para tratar de Y la corregirlas. sensación que uno tiene, Doc, viendo la imagen, que prácticamente su cara no está ni adulterada ni cambiada, Para nada. es que estuvo re pancho. Lo digo en un lenguaje hasta juvenil. Me parece que jugó con policías corruptos de acá y de allá y estaba súper Sí. tranquilo. Ahora, Bullrich dice algo que es cierto, que yo comparto con Bullrich, con la ministro, que dice en un momento en la primera conferencia que da el domingo, dice, bueno, los servicios de inteligencia se dejaron de hacer inteligencia interna y fueron a buscar un prófugo. En ese sentido me parece que es real, digamos, que hay una decisión de decir, bueno, a ver, ¿a quién tenemos? Prófugo. Bueno, que la AFI labure no haciendo inteligencia interna, que vaya a encanarlo. Está claro que hubo una decisión de ir encima de la gente que está clandestina, por lo menos este caso, y hasta no sé si en el caso de José López no obró algún servicio dando un dato, una información puntual o comiéndole el bocho a José Francisco López, pero en esto la propia Bullrich dice, en un momento públicamente, dice, acá los servicios de inteligencia jugaron para encontrar un prófugo. Y cuando no quieren, no juegan, y juegan para el otro lado, juegan a favor del prófugo. Bueno, y acá, pero- eso lo dijo la ministra. Pero eso también depende de cómo le bajas línea a los servicios de inteligencia. De que Sí, algunos los dicen que servicios- son los mismos que el gobierno anterior los que están ahora. Algunos Dando órdenes. algunos sí. Pero lo importante es tener un liderazgo de la persona que le tiene que dar las instrucciones, que le diga, che, tienen que hacer esto y háganlo. Ahora, si vos tenés a cargo esa función y no le das la instrucción, yo tengo la versión de que había muchos agentes de inteligencia que querían comenzar a trabajar y que lamentablemente no les daban la orden. Señor. Por ese motivo nunca lo habían capturado. Nosotros estamos Es verdad sentados que el acá. cambio de gobierno permitió que Alejandro, se diera esa orden. Hablando de servicios de inteligencia, y la verdad es que en ese nivel y a esa escala hay información muy escasa, e incluso para hablar seriamente del asunto carecemos de información, digamos. Lo concreto es que estando tan cerca de la frontera argentina y habiendo estado prácticamente en un lugar a lo largo de todos estos años, hubo alguien que en los últimos tiempos le avisó que las cosas habían cambiado y él dejó esa vida cómoda que tenía en un country para empezar a moverse por diferentes lugares e intentar borrarse las huellas. Ese es un cambio, digamos, ese es un cambio. No que lo hayan empezado a buscar, sino que alguien le dijo, mirá, A él le estaban dando la información. Claro, se le puntual. terminó la banca. negro, el El famoso pulgar se abajo, acabó el mismo asunto. pulgar abajo de a Lopecito. Ya Le no, estamos lo, diciendo ya no lo mismo. podían sostener porque ya la información, él tenía informantes, por supuesto, y sabía que lo estaban caminando. Él sabía que estaba cerca de que lo agarren. Y cuando se puso el año pasado el Paraná Country Club, que es donde él se encontraba, él empezó a tener algunos domicilios satélites, algunos de los cuales creería que todavía no fueron encontrados por la justicia paraguaya. Yo creo que tenía por lo menos 4 o 5 domicilios. Ya seguimos, ¿eh? Un segundito.